Bien, ¿todos pueden escucharme y todos pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Bien. Esta semana nosotros vamos a discutir cómo ciertos problemas geométricos, o para ser más precisos, de la geometría analítica, problemas digamos que bastante naturales desde el punto de vista geométrico, problemas que se entienden fácilmente, se pueden solucionar utilizando la teoría de vectores que nosotros hemos trabajado hasta este momento. Fundamentalmente, esas problemáticas van a estar centradas sobre dos conceptos claves de cuya definición uno tiene cierta idea intuitiva, que son los conceptos de recta y de plano. No nos vamos a poner a definir formalmente qué es una recta o qué es un plano, porque esas definiciones, de hecho, en la geometría clásica, esos objetos son objetos indeterminados. Uno tiene cierta intuición de qué representan, pero definirlos de manera precisa es un ejercicio que desde la geometría clásica es muy complejo, casi que imposible, y que desde la matemática moderna se definen de maneras muy tecnificadas, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros vamos a quedar como con la idea intuitiva de lo que es una recta y de lo que es un plano, la idea geométrica, por decirlo de alguna forma. La clase de hoy vamos a empezar con el primero de estos conceptos, con el concepto de recta. Y digamos que la pregunta o el problema base sobre el cual se desarrolla toda esta teoría está basada en un hecho geométrico, digamos que relativamente evidente, de hecho bastante conocido. Cuando yo tengo dos puntos en el plano cartesiano, yo sé que hay una recta que pasa por esos dos puntos. Digamos que eso es casi que del folclore geométrico. Digamos que es algo que nosotros, y de hecho yo diría que la mayoría de la gente, intuye y comprende y da por cierto que si yo tengo dos puntos en el plano cartesiano, hay una recta que pasa por esos dos puntos. La pregunta natural que uno se hace es si lo mismo pasa en el espacio. Es decir, si en el mundo tridimensional, cuando yo tengo dos puntos, también hay una recta que pasa por esos dos puntos. Permítanme ilustrar la idea a través de la herramienta que nosotros tenemos. Voy a quitar esto, voy a coger simplemente, digamos que este punto de acá. Aquí tengo el plano cartesiano. Aquí tengo dos puntos. Este punto y este punto de acá. Este puntico no lo tomen en cuenta. Me refiero a estos dos puntos. Y yo sé, o nosotros sabemos, como les digo, eso es parte del folclore, que si yo tengo esos dos puntos, yo puedo trazar una recta que pasa por esos dos puntos. La pregunta clave es si lo mismo pasa para cualquier punto en el espacio. Es decir, si yo me salto al mundo tridimensional y cojo dos puntos cualquiera, por ejemplo, este punto de acá y por ejemplo este otro punto de acá, si existe una recta que pasa por esos dos puntos, tridimensionalmente hablando. Si es clara la pregunta que estoy planteando, si es entendible el tipo de problema que estoy planteando acá. Si yo tengo dos puntos en el espacio, ¿será que hay una recta que pasa por esos dos puntos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿O qué les dice el sentido común?
¿Me están oyendo? Pues yo creería que sí, profe, ¿no? ¿Tú creerías que sí? ¿Qué dicen los demás? Pues sí, ¿no? Mírenla. Pues sí, profe, sí. Mírenla, digamos que esa es una pregunta que es hasta obvia. Es decir, eso no es exclusivo del plano cartesiano. Eso también pasa en el espacio cartesiano. Si yo tengo dos puntos cualquiera, yo puedo trazar una recta que pasa por esos dos puntos. Y esa recta queda completamente determinada por esos dos puntos. Es decir, si yo muevo el punto, se mueve la recta. O si yo muevo alguno de los dos puntos. Ese es un hecho geométrico, digamos que bastante obvio, bastante natural, pero que es importante tenerlo totalmente claro. Ya sea en el plano o ya sea en el espacio, si yo tengo dos puntos, yo puedo trazar una única recta que pasa por esos puntos. Es decir, esa recta es única, solo hay una recta que pasa por dos puntos determinados. Esa es la base, por decirlo de alguna forma, del planteamiento que vamos a hacer a continuación. Porque entonces la pregunta que surge es, si yo tengo dos puntos, ya sea en el plano o ya sea en el espacio, y el problema ya entra en el terreno de lo algebraico, ¿cómo hago para encontrar una ecuación que me represente la recta? Cuando yo hablo de una ecuación que represente la recta, estoy hablando de una ecuación que me diga cuáles son los puntos que están sobre la recta. Esto es, digamos, que algo también del folclore geométrico, claro que ya del folclore de la geometría analítica. Cuando yo tengo un objeto geométrico, la idea es tratar de representar esos objetos geométricos por medio de ecuaciones. Porque a partir de esas ecuaciones yo puedo responder muchas preguntas geométricas relacionadas con el objeto en cuestión. Entonces la pregunta que aparece a continuación, una vez establecido esto anteriormente, es, si yo tengo dos puntos, ya sea en el plano o ya sea en el espacio, ¿cómo hago para encontrar una ecuación que me represente la recta que pasa por esos dos puntos? ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me siguen con la idea? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Sí, señor. Digamos que ese es el planteamiento del problema original. Ese es un problema que ustedes ya han discutido, o supondría yo, en el caso del plano cartesiano. Porque cuando uno trabaja en el plano, es decir, con dos componentes, hay un procedimiento para encontrar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Ese procedimiento, o uno de los procedimientos que se utiliza, es lo que se conoce como el procedimiento punto pendiente o la ecuación punto pendiente para determinar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. ¿Sí les suena eso de punto pendiente? ¿Sí lo han escuchado nombrar alguna vez? La ecuación de una recta punto pendiente. Sí, señor. Sí. Que eso es, creo que y menos y0 igual a m por x menos x0, donde m es la pendiente, y para obtener la pendiente uno tiene que hacer una división. Entonces, en ese sentido, cuando yo estoy trabajando en el plano cartesiano, yo puedo, o yo ya tengo procedimientos del cálculo para encontrar la ecuación de esa recta. Ese procedimiento no funciona cuando estoy hablando del espacio tridimensional. Porque ese concepto de pendiente es exclusivo del plano cartesiano. La pendiente es un número que representa el grado de inclinación de la recta y que está profundamente relacionado con el ángulo que forma esa recta con el eje X.
De hecho, a partir de la pendiente, uno puede sacar el ángulo y a partir del ángulo uno puede calcular la pendiente. Esa es una fórmula, digamos que más o menos conocida. El problema en el espacio es que nosotros no tenemos un ángulo para representar esa inclinación. Déjenme profundizar en esto 20 segundos o un minuto. Nosotros vimos que cuando hablamos de vectores en el plano, la dirección se representa por medio de un ángulo. En el caso de los vectores en el espacio, la dirección se representa, o mejor dicho, no se puede representar solo por un ángulo. Si ustedes recuerdan bien las clases anteriores, para representar la dirección de un vector en el espacio, nosotros necesitábamos 3 ángulos para especificar. En ese sentido, yo no puedo utilizar el concepto de pendiente para encontrar la ecuación de una recta en el espacio cartesiano. Yo necesito otro tipo de técnicas que me permitan dar respuesta a esta pregunta que se ha planteado. Y esos procedimientos son procedimientos que provienen de los vectores. Digamos que los vectores van a venir a representar o a reemplazar las pendientes que nosotros conocíamos en el plano cartesiano. Entonces nosotros vamos a desarrollar hoy un proceso netamente vectorial para determinar una ecuación de una recta en el espacio cartesiano. Es decir, una recta en el universo de las 3 componentes. Este procedimiento que voy a mostrar también funciona para el plano cartesiano, pero lo que pasa es que en el plano cartesiano nosotros ya podemos hacerlo de una manera más sencilla. Entonces, digamos que acá los ejemplos los voy a centrar exclusivamente en el espacio. Pero las ideas que vamos a desarrollar también funcionan cuando trabajamos con 2 componentes. Ese procedimiento se fundamenta en lo que se conoce como la ecuación paramétrica de una recta. Esa ecuación paramétrica corresponde a una ecuación, pero es una ecuación un poco extraña. Vamos a ver que tiene una naturaleza distinta a las ecuaciones que estamos acostumbrados a trabajar. Vamos a ver que de hecho la definición se ve un poquitico esotérica, aunque vamos a ver que aplicado lo que en ejemplos específicos es un procedimiento hasta sencillo, pero es un tipo particular de procedimiento que se fundamenta en vectores para determinar ecuaciones que representen las rectas, cuando conocemos 2 puntos por los que tiene que pasar la correspondiente recta. Ese procedimiento se basa en una definición, que es la definición del vector director de una recta. Entonces empecemos a partir de ahí y vamos desarrollando las ideas que prosiguen. Supongamos que yo tengo 2 puntos, que yo voy a llamar en este caso A y B. Y supongamos que yo quiero mirar la recta que pasa por esos 2 puntos. Lo que se denomina el vector director de esa recta es simplemente el vector, o mejor dicho, un vector director, porque una recta tiene muchísimos vectores directores. Pero en específico, un vector director de la recta se puede calcular o se define como el vector cuyo punto inicial es el punto A y cuyo punto final es el punto B. Es decir, si yo tengo 2 puntos, para determinar un vector director de la recta que pasa por esos puntos, lo que yo tengo que hacer es calcular el vector cuyo punto inicial es A y cuyo punto final es B. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, déjenme ejemplificarlo. Déjenme ejemplificarlo. Supongamos que yo quiero considerar la recta que pasa por estos 2 puntos.
el punto 2, menos 1,5 y el punto menos 6, menos 2, menos 9. Y supongamos que yo quiero determinar el vector director de esa recta, o un vector director. Ese vector director yo lo puedo obtener considerando el vector cuyo punto inicial es este y cuyo punto final es este. Y para determinar ese vector, pues nosotros ya sabemos cómo determinar un vector a partir de su punto inicial y a partir de su punto final. ¿Sí recuerdan cuál es el procedimiento para encontrar un vector a partir del punto inicial y del punto final? ¿Sí recuerdan cómo se hacía? Sí, señor. Es el famoso procedimiento cabeza menos cola. Es decir, yo cojo el punto final y le resto el punto inicial y eso me da el vector que va desde este punto hasta este punto, que viene a ser el vector director de la recta que pasa por esos dos puntos. Es decir, en este caso particular, el vector director es este vector. Permítanme, lo pongo todo en un renglón. Es el vector que consigo de restar el punto final menos el punto inicial o mejor dicho, de restar el punto final del vector menos el punto inicial del correspondiente vector. Y entonces calculo el punto final menos el punto inicial y eso me da el vector menos 8, menos 1, menos 14. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. ¿Sí estamos de acuerdo con el cálculo que acabo de hacer? ¿Sí es claro que el resultado es este vector de acá? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, si yo quiero encontrar un vector director de una recta, pues yo simplemente determino los dos puntos o determino dos puntos por los cuales tiene que pasar la correspondiente recta. Aquí yo quiero hacer un pequeño comentario. Yo pude haber hecho el procedimiento al revés, es decir, pude haber cogido este como punto inicial, es decir, este como punto A, y este como punto B. Y entonces, a la hora de calcular el vector director, me hubiera dado un vector diferente. ¿Qué tan diferente es? ¿Quién sabe? Pero hubiera dado en general un vector diferente. Es decir, yo puedo hacer este proceso, el vector director, ya sea con este como punto inicial y este como punto final, o al revés, con este como punto inicial y este como punto final. Van a dar vectores distintos, pero ambos van a ser vectores directores de la misma recta. Porque una recta en general tiene muchísimos vectores directores. Pero en este momento solo vamos a necesitar uno de ellos. Y en este ejemplo particular, ese fue el vector menos 8, menos 1, menos 14. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor, profe. Listo, pues. A partir de ese vector director es que nosotros representamos la ecuación paramétrica de una recta en el espacio. Y entonces, y aquí aparece la definición, y la voy a sombrear, la ecuación paramétrica de una recta en el espacio es esta ecuación que aparece acá. Esta ecuación, tal vez debí sombrear solo este pedazo, esta ecuación es una ecuación que tiene una naturaleza extraña con respecto a las ecuaciones que ustedes están acostumbrados a manejar. Porque en esta ecuación
no hay, o mejor dicho, es una ecuación que involucra vectores. Es lo que se conoce como una ecuación vectorial. Por esto tal vez digerir inmediatamente a qué hace referencia esa ecuación o cómo se ve esa ecuación puede ser un poco complicado, pero vamos a darnos cuenta en los ejemplos que la idea es de hecho bastante sencilla. Si uno tiene claro cómo son las operaciones entre vectores. Pero a grandes rasgos, la ecuación paramétrica de una recta en el espacio es una ecuación de esta forma, donde x, y y z son variables, donde t también es una variable, donde este vector de acá es el vector director de la recta, o un vector director de la recta, y este P es simplemente un punto que está en la recta. Es decir, en este tipo de ecuación, yo tengo 4 variables, x, y, z y t, y para poder determinar la ecuación, yo necesito conocer un vector director de la recta y necesito conocer un punto que esté en la recta. Entonces, a partir de eso, uno desarrolla estas operaciones y eso que queda es la ecuación paramétrica de la correspondiente recta. ¿Sí es más o menos clara la idea hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Como les digo, este tipo de ecuación puede ser nueva para ustedes, porque no sé si ustedes ya tenían experiencia con ecuaciones vectoriales, pero en ejemplos específicos la idea es bastante sencilla. Entonces, miremos cuál es la idea de esto. Entonces voy a arrancar con lo siguiente. Vamos a tomar 2 puntos y el propósito es encontrar la ecuación paramétrica de la recta que pasa por esos puntos. Para encontrar esa ecuación paramétrica, yo necesito conocer como primera medida el vector director. Ese vector director, de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente, yo lo puedo obtener como el vector que nace desde el punto, desde este punto, y que termina en este punto de acá. Es decir, un vector cuyo punto inicial es -4, -10,6 y cuyo punto final es 1, 7 y 8. Ese es un vector director. Como les decía hace un rato, uno también puede hacerlo al revés y nos da también una ecuación paramétrica, que es coger este como punto inicial y coger este como punto final. Para las rectas, no importa cuál coja como punto y final y cuál coja como punto inicial. Entonces, para encontrar este vector director, lo que hacemos es calcular ese vector que nace desde acá y termina en este punto. Y pues claramente ese vector que nosotros llamamos V, nosotros consideramos, o a mí me dio este vector de acá. ¿Sí es claro de dónde salió este vector? Sí, señor. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Entonces, en la ecuación paramétrica, eso es V. Este P corresponde a un punto que está en la recta. Ese punto que está en la recta, puedo tomarlo dentro de cualquiera de estos 2 puntos. Es decir, para el punto P, podemos tomar cualquiera de los 2 puntos que teníamos originalmente. De los puntos originales me gusta más. Entonces yo puedo coger dentro de estos 2 puntos, por ejemplo, puedo coger este de acá, aunque también podría coger este otro de acá. Pero voy a coger
por ejemplo, el vector, perdón, el punto 1,7,8. Entonces, miren de dónde sale el V y de dónde sale el P. Para obtener el vector director, simplemente cojo alguno de los dos como punto inicial y el otro como punto final de alguno de los vectores. Y para encontrar el punto P, escojo cualquiera de estos dos puntos, ya sea este o ya sea este de acá. Yo en este caso cogí 1,7,8. Pude haber escogido el otro, pero escogí ese de ahí. Si es claro de dónde salieron estas dos cosas, entonces, si es claro de dónde salió el vector V y de dónde salió el punto P. ¿Es claro para todos? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Sí, señor. Entonces miremos la fórmula. Me la voy a copiar y me la voy a traer. La fórmula me dice que la ecuación paramétrica de la recta es esta fórmula. Pero en esta fórmula, esta V corresponde al vector director y esta P corresponde al punto. Que el punto, nuevo vuelvo y repito, se escoge dentro de estos dos. Dentro de estos dos, cualquiera de estos dos. Entonces, al reemplazar en la fórmula, me da x, y, z igual a t por 5,17,2 más 1,7,8. Esta es simplemente la aplicación de la fórmula que nosotros hemos planteado. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Entonces desarrollemos la fórmula y tengamos en cuenta la naturaleza de estas operaciones que se están mostrando acá. En primer lugar, tengan en cuenta que esta t representa un número real. Entonces yo aquí estoy hablando de la multiplicación entre un número y un vector. Por lo tanto, esto de acá es un producto por escalar. Y el producto por escalar simplemente es coger el número, que en este caso se llama t, y multiplicarlo por cada una de las componentes. Entonces, en este caso, al hacer esa multiplicación, eso me da t por 5, pues que es 5 por t por 17, que esto es 17 por t, y t por 2, que eso es 2 por t. Entonces, esta operación produce como resultado esto de acá. Y ahora yo tengo esto más esto, pero esa es una suma vectorial. Y esa suma vectorial se hace componente a componente. Aquí la tengo. Y entonces, al hacer la suma, esto me da 5t más 1, 17t más 7 y 2t más 8. Entonces, esto de acá es la ecuación paramétrica de la correspondiente recta. Como les digo, es una ecuación que se ve un poco extraña. No es la típica ecuación x al cuadrado más y igual a 10 o ese tipo de cosas, porque es una ecuación vectorial entre dos vectores, por decirlo de alguna forma. Pero el planteamiento, ustedes se pueden dar cuenta que es bastante sencillo. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Claro el Sí, profe. procedimiento? Sí, señor. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Algo interesante de este tipo de ecuaciones vectoriales, es decir, ecuaciones entre vectores, es que yo la puedo, por decirlo de alguna forma, desglosar. Es decir, esta es la ecuación paramétrica, pero yo puedo mirar esa ecuación
por pedacitos, componente a componente. Simplemente mirando la primera componente de la izquierda con la primera componente de la derecha y así con las demás componentes. Entonces, cuando yo hablo de desglosar esta ecuación paramétrica, de lo que estoy hablando es de coger X, que es la primera componente, igual a la primera componente del lado derecho, Y igual a la segunda componente del lado derecho, y Z igual a la tercera componente del lado derecho. Entonces, cuando yo desgloso o separo la ecuación paramétrica por componente, me quedan estas tres ecuaciones. X igual a 5t más 1, Y igual a 17t más 7 y Z igual a 2t más 8. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Es decir, estas ecuaciones de acá salen de desglosar la ecuación paramétrica que se había planteado originalmente. Entonces, cada una de estas es una ecuación. Dense cuenta que es una ecuación lineal, es decir, esto es un sistema de ecuaciones lineales. Y cada una de ellas es una ecuación lineal correspondiente a una componente. Entonces, esta es la ecuación lineal correspondiente a X, esta es la ecuación paramétrica correspondiente a X, esta es la ecuación paramétrica correspondiente a Y esta es la ecuación paramétrica correspondiente a Z. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, dense cuenta, vuelvo, insisto en ello, en que determinar la ecuación paramétrica de una recta que pasa por dos puntos no tiene mayor misterio. Digamos que es un procedimiento algebraico bastante sencillo. Lo que es nuevo es la naturaleza de esa ecuación. Es decir, es nuevo que la ecuación sea o tenga ahora una naturaleza vectorial. Digo, uno puede ver esa ecuación vectorial desglosada como un sistema de ecuaciones lineales, con cuatro variables, X, Y, Z y T. Entonces, a la hora de desglosar, me aparecen tres ecuaciones lineales de cuatro variables. Bien. Miremos qué tan claro está. Quiero que por favor me encuentren la ecuación paramétrica de la recta que pasa por estos dos puntos. Cuando hablo de la ecuación paramétrica, me refiero a esta ecuación que aparece aquí arriba. Ahora, también me gustaría que la desglosaran en cada una de las componentes que se está mostrando ahí. Antes de que empiecen a mirar ese ejercicio, yo quiero hacer o retomar un comentario que ya había hecho anteriormente. Si nosotros trabajamos con esta como punto inicial y con esta como punto final, obtenemos un vector director y por lo tanto obtenemos una ecuación paramétrica. Pero si yo lo hago al revés, obtengo otra ecuación paramétrica. Entonces, en ese sentido, es posible que dependiendo de cuál cojan como punto final o como punto inicial, les den ecuaciones paramétricas distintos a unos y a otros. Eso no es problemático. Eso quiero aclararlo por si acaso se ponen a comparar y alguien dice, no, es que yo cogí este como punto inicial y este como punto final y me dio otra ecuación, entonces debe estar mal la mía o la de mi compañero. Es posible que les dé ecuaciones paramétricas distintas. Lo mismo si a la hora de escoger el punto P, en ver este punto, es decir, en vez de escoger el punto de acá, escogen el otro punto. Entonces, es importante que tengan en cuenta que para una misma recta puede haber varias ecuaciones paramétricas. Entonces, simplemente tienen que mirar que el proceso haya sido el adecuado y siempre y cuando lo hayan realizado de acuerdo a lo que se ha establecido, lo que obtengan
lo que obtengan va a ser una ecuación paramétrica válida de la recta que se está considerando. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Entonces, 5 minuticos para que revisen esa ecuación paramétrica. Permítanme un segundo, voy a quitar el audio y ya les devuelvo al ejercicio. ¿Listo? ¿Cómo les fue con eso?
Ya casi termino, profe. Listo, pues. Entonces voy a preguntar paso por paso. ¿Listo? Entonces, lo primero es determinar el vector director. Entonces, ¿cuánto te dio el vector director? Medio, pues no sé si está bien, medio 1, menos 1, menos 17. 1, perdón, escúchenme. Que si allá, yo feo esto, quedó así, las enredadas tan tontas, listo. Otra vez, ¿me repites el vector director, por favor? ¿Menos 1 qué? 1, 1. 1 menos 1 y menos 17. ¿Qué dicen los demás? A ¿Está mí bien me quedó calculado igual. ese vector A que yo director? lo tengo igual. Me quedo igual. Igual, profe. Igual. Vuelvo e insisto, si lo hubieran hecho, aquí lo hicieron con este como punto final y con este como punto inicial, perdón, con este como punto inicial y con este como punto final. Si lo hubieran hecho al revés, es decir, este como punto inicial y este como punto final, les habría dado otro vector director, pero seguiría siendo igualmente válido. Entonces, es como para que tengan en cuenta que la respuesta puede que no sea única, por decirlo de alguna forma. Ahora, hagamos lo siguiente. Ya tenemos el vector director. ¿A quién escogiste como P? Como el punto. Al punto inicial, Al profe. punto inicial escogiste a 1, 5, 10. Sí, señor. Vuelvo y repito. Pueden No, utilizar este o pueden utilizar este otro de acá. Les va a dar ecuaciones diferentes, pero todas son válidas en este contexto. ¿Listo? Supongo que habrá gente que habrá escogido este de acá. ¿Cierto? Sí, Pero señor. vamos a trabajar con el que propuso el compañero acá. Si quieren, después miramos cómo queda con el otro. Entonces, voy a traerme la fórmula acá. Voy a traerme la fórmula. Entonces, esta es la fórmula para la ecuación paramétrica. Tengo que llamarla la ecuación paramétrica. Puede ser un poco, no sé, equivocado, porque no es porque hay varias ecuaciones paramétricas. Vuelvo y repito, si aquí escogen el otro punto, les da otra ecuación, pero llamémosla por el momento la ecuación paramétrica de esa recta, o de la recta, es. Entonces, miren con cuidado la estructura de la operación. Ustedes pueden hacer la operación totalmente en detalle, pero esto se puede ver de una manera muy simplificada. Cuando ustedes realizan la operación, esto en el fondo es simplemente coger cada componente del vector director, multiplicarlo por t y sumarle la correspondiente componente del punto P. Es decir, esto quedaría, escogiendo este punto, quedaría t más 1, menos t más 5, menos 17t más 10. Y entonces esta sería la ecuación paramétrica de esa recta. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estamos siendo claros hasta ahí? Sí, profe. sí, señor. Pues miren, por ejemplo, si escogemos otro P o escogemos como P, lo que es importante es que el P sea un punto que esté en la recta. Y en este momento nosotros conocemos dos puntos que están en la recta. Este y este otro. Si escogemos como P este otro, la ecuación paramétrica queda, les voy a copiarlo textual, voy a, bueno, dejémoslo acá, quedaría entonces t más 2
menos t más 4, porque sigue siendo el mismo vector director, y menos 17 es t más menos 7. Entonces, quiero que tengan en cuenta que pueden dar varias ecuaciones paramétricas. Vuelvo y repito, nosotros podríamos haber escogido el vector director cambiando el punto inicial y el punto final, y eso sería otra ecuación paramétrica. Entonces, en ese sentido, no se inquieten si la respuesta les da diferente. Lo que tienen que tener cuidado es que hayan utilizado el procedimiento de manera adecuada. A los que escogieron este punto, con el mismo vector director, les debió haber dado esta ecuación de acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Claritos hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Y desglosando, y con esto voy a cerrar, y voy a desglosar pues la primera que me habían ofrecido, o mejor dicho, que no sé cómo lo llama la literatura honestamente. Yo creo que no es desglosar. Yo diría que es la ecuación paramétrica por componente, es que lo llaman, o por componentes. No importa el nombre, honestamente. Esta ecuación paramétrica, tomando esta primera de acá, sería x igual a t más 1, y igual a menos t más 5, y z igual a menos 17 t más 10. Y entonces, bueno, naturalmente si desgloso esta otra, pues me dan otras 3 ecuaciones, pero no se inquieten por eso, vuelvo y repito, porque a veces se vuelve como problemático. No, profe, pero es que a mí me dio esto y a mi compañero le dio esto otro, porque es que él lo hizo con este punto y no con el otro. Desde que apliquen bien la idea, pues la ecuación va a ser totalmente válida. Los objetos geométricos en general tienen varias ecuaciones. O sea, no hay unicidad en las ecuaciones que aparecen. Y en el caso de las rectas, pues mucho más. En el caso de las rectas, pues pueden aparecer varias ecuaciones paramétricas para la misma recta. Nosotros necesitamos una de ellas, nada más. En este caso, esta, por ejemplo, sería una ecuación válida para trabajar la ecuación paramétrica de la recta. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí es clara la idea para obtener esta ecuación paramétrica? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Bien. Bien. Nosotros la próxima clase vamos a hablar también de la fecha de la evaluación final, o mejor dicho, la metodología de la evaluación final. De pronto no sea con la misma filosofía de los parciales que hemos hecho hasta ahora, eso lo estoy como revisando y discutiendo. De pronto tenga una metodología muy parecida a la última tarea que ustedes me tienen que entregar el viernes, es decir, de pronto sea con trabajo en grupo, de pronto no me estoy comprometiendo, pero eso lo vamos a aclarar la próxima clase. Entonces, nos vemos el miércoles y con respecto a los contenidos, vamos a mirar para qué es que nos sirven estas ecuaciones paramétricas, cómo las vamos a utilizar, cómo las vamos a modificar para responder ciertos problemas de naturaleza algebraica. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el miércoles. Muchas gracias por su tiempo. Que estén muy bien.